Gloria sea al Señor. Les voy a invitar que tomen sus Biblias, mis amados hermanos, en esta hora preciosa, y vayan conmigo a San Mateo capítulo 7. Vamos a leer desde el verso número 1 en adelante. Ojo a esto, mis amados hermanos. En casi todas las predicaciones que yo he tenido la oportunidad de compartir con ustedes, siempre les he hablado de esta cita, San Mateo capítulo 7. Y hoy, porque muchos hermanos me han dicho, oiga, pero ¿cuándo va a predicar de San Mateo 7? Hoy vamos a predicar de San Mateo 7. El tema de hoy es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Amén. Y vamos a leer desde el verso número 1 en adelante. Como hay diferentes versiones, voy a leer a favor de todos ustedes me van siguiendo en la lectura en sus Biblias. Dice de la siguiente manera: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con la que ustedes midan, así serán medidos. San Mateo 7, del versículo 1 en adelante. Voy en el 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver de la viga que hay en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Versículo 5. Hipócrita, siéntase aquí por favor. Hipócrita, saca primero la viga, ¿de dónde? De tu propio ojo, y entonces verás bien para poder sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. No le den lo santo a los perros, ni le echen vuestras perlas delante de Dios a los cerdos. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de entre ustedes que si su hijo le pide pan, ustedes le darán una piedra? ¿O si les piden un pescado, ustedes le darán una serpiente? Pues si ustedes, mis amados hermanos, siendo malos, saben dar buenas dádivas, es decir, buenos regalos o buenas obras a vuestros propios hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a los que se las pidan? Así que todas las cosas que quieran los hombres que hagan con ustedes, así también háganlas ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por ella entran. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Versículo 15. Guárdense de ¿quiénes? De los falsos profetas. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Pues que acaso se recogen de las uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol que da buenos frutos. Así es todo árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, ¿se acuerda que muchas veces se lo menciono? No todo el que me dice Señor, Señor entrará ¿en dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros. Entonces les declararé en aquel día, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo pasaje.
pasaje, mis amados. La voluntad de Dios. Quiero que me escuche la primera afirmación que voy a hacer en este día. Y usted me dirá si estamos de acuerdo o no. Porque acuérdense que 1 Corintios en el capítulo 14, la Biblia dice que cuando el predicador, el profeta, es decir, el que predica la palabra, hable, ustedes no pueden decirle amén a todos. ¿Ustedes qué deben de hacer? Juzgar lo que se está diciendo. ¿Amén? Amén. Eso dice la Escritura. Es imposible, mis amados hermanos, agradar a Dios si no hacemos su voluntad. Es imposible agradar a Dios si no hacemos su voluntad. ¿Qué dicen ustedes con respecto a esta declaración? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, mis amados hermanos? Sí. La gran mayoría de personas que asisten a las congregaciones cristianas piensan que con el estilo de vida que llevan, que porque se congregan cada 8 días o no sé, en algunos lugares se reúnen casi todos los días o 3 veces a la semana, piensan que porque asisten allá, porque oran, que porque ayunan, que porque contribuyen con sus recursos económicos, piensan que con eso ya es suficiente para entrar al reino de los cielos. Muchos piensan que escuchando música cristiana, leyendo la Biblia de vez en cuando, orando, entonces ya con eso se tiene ganado el reino de los cielos. Pero el Señor hace una declaración en este pasaje que acabamos de leer, al finalizar, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de ¿quién? De mi Padre que me envió. Por eso es imposible que nosotros podamos agradar a Dios si no nos sometemos a la voluntad suya. Pero muchos no saben ni siquiera cuál es la voluntad de Dios. Y por eso, aunque llevan tiempo en el Evangelio, se sienten vacíos, se sienten cargados, se sienten deprimidos, se sienten frustrados de muchas maneras. Porque no han aprendido o no les han enseñado o ellos no han entendido cuál es la buena voluntad del Señor agradable y perfecta. Colosenses, escúchenme bien, anoten esta cita. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10 dice de la siguiente manera. Por lo cual, hermanos, desde el día en que lo oímos, le dice el apóstol Pablo a los colosenses, por los cuales desde el día en que oímos, ¿qué oyeron él? Que los hermanos en la iglesia de Colosas eran hermanos fervientes, amorosos, que tenían, como decíamos ahorita, hermano, esa necesidad de aprender de Dios como estamos viendo claramente, y que se unían cada vez que llegaba el siervo o alguien iban y hacían todo como iglesia. Y por eso cuando el apóstol Pablo escucha esa buena voluntad y esa coinonía que hay dentro de la iglesia de Colosas, dice en el versículo 9, por lo cual desde el día en que oímos estas cosas de ustedes, no cesamos de orar y de pedirle a Dios para que ustedes sean llenos, léanlo ahí, no me lo crean a mí, léanlo ahí, para que ustedes sean llenos ¿de qué? Del conocimiento de qué cosa? De su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Conocer la voluntad de Dios implica que en nuestra vida personal haya un desarrollo o un crecimiento de nuestro conocimiento. Tenemos que ser sabios e inteligentes. Porque la gente del mundo, la gran mayoría, muchas personas del mundo, tienen el extraño concepto de que nosotros los cristianos somos bruticos a los cuales nos lavan el cerebro. Porque la verdad es que la gran mayoría de los cristianos son bruticos a los que se les lava el cerebro. Pastor, ¿cómo así? ¿Es la verdad? Es la verdad. Porque se para un hombre, una mujer, quien sea, en cualquier lugar y dice 2 o 3 cosas y la gran mayoría de las congregaciones todas a unánime dicen amén, gloria a Dios. Sin discernir, sin examinar y sin juzgar, como dice la Biblia, si lo que el hombre o la mujer parado en ese lugar está diciendo es bíblico o no es bíblico. A todos no se puede decir amén. Exacto, a todos no se le puede decir amén en la congregación. Por eso el Señor nos ordena, y Pablo le ordena en Corintios 14 a los hermanos, que debemos examinar, juzgar lo que se está enseñando. Porque no todo lo que se enseña en las iglesias es de Dios.
Y hay que decirlo, no con vanagloria, no creyéndonos más que otros, sino con profunda tristeza. Porque ¿cuántos están siendo convencidos de tantos engaños? El Señor aquí empieza diciendo, y estas son palabras de Jesús en San Mateo 7. Desde el versículo 1 en adelante, no juzguen para que no sean juzgados. Pero la realidad en el cristianismo es otra. La realidad es que muchos hermanos dentro de las congregaciones están más preocupados por juzgar, señalar y condenar a sus hermanos que por estar pendientes de ellos mismos. Como perdone que tenga que decirlo así, como las vecinas chismosas que en este barrio no hay, ¿no? Eso pasa en otros barrios, ¿cierto? Que viven hablando y decimos nosotros una expresión coloquial, rajando de sus vecinos, de sus vecinas, mirando si salieron o no salieron, si comieron o no comieron, si hicieron o no hicieron, pero no se preocupan por ver cómo está su vida y cómo está su hogar. Y se creen la gran cosa cuando en realidad están peor que otros. Y ese pensamiento satánico, porque no hay que decirlo si no es así, satánico, se ha introducido en la vida de muchos cristianos. Viven pensando más en su hermano, en su hermana, en si hace o no hace, si come o no come, que en su propia vida personal. Cuando usted se pare delante del Señor, cuando usted y yo nos paremos delante del Señor, no en el juicio, porque el juicio es para los condenados, pero sí en el tribunal de Cristo, que es el juicio que se nos va a hacer a nosotros los cristianos, usted no le va a decir al Señor, por ejemplo, a Eudoro, le va a decir, a ver, Eudoro, cuéntame, ¿qué pasó con la vida de Brian? Pues no le va a preguntar por la vida de Brian, le va a preguntar por su vida. ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con aquello? No, Señor, tuve miedo, los escondí. No, Señor, es que no tenía tiempo. Excusas, excusas, excusas y excusas. Pero Señor, pero mira, es que yo no pude ir porque mi mamá, porque mi papá, porque mi hermano, porque mi perro, mi gato, mentiras. El Evangelio y la palabra de Dios no está diseñada para aquellos que no creen en ella. Ese es el error de muchas personas que no creen en Dios, que no quieren saber nada de Dios, pero juzgan la Biblia, juzgan a los cristianos. Pero es que si Dios esto, pues si usted no cree en Dios, no se preocupe por lo que dice la Biblia. Porque la Biblia no es una palabra que esté diseñada para usted. Está diseñada para los que declaramos a Dios, creemos en Dios y procuramos servirle. Y ese libro, la Biblia, es nuestra guía para conocer la voluntad de Dios. La palabra de Dios no está diseñada para el que no cree. El que no cree, pues no cree. Y en nada le puede afectar lo que la palabra de Dios diga. Pero la palabra sí está diseñada para usted y para mí, que somos cristianos, que decimos ser hijos de Dios y procuramos servirle y honrarle de la mejor manera. Para usted y para mí está escrita esa palabra, para que a través de ella conozcamos cuál es la voluntad del Señor. Pero como hoy en día no leemos Biblia, sino preferimos que otros nos den el mensaje de Dios, y tristemente la gran mayoría de mensajes están distorsionados, tergiversados, acomodados para sacar beneficio de las personas, entonces las personas no están aprendiendo palabra de Dios, sino pensamientos de hombres, doctrinas y dogmas de hombres. Y esa es la realidad, mis amados hermanos. ¿Cómo podemos ser un pueblo bueno, fortalecido, bendecido en la manera correcta de Dios, si la palabra que se nos está dando no es sana? Si la enseñanza que recibimos no es la real. Y ojo a esto, lo hablamos ya con el hermano Robert. Entre más conocemos la verdadera voluntad de Dios, más responsables somos de nuestra fe. Usted no puede llegar diciéndole al Señor, yo no sabía, cuando el Señor le dice, allá en tu iglesia te lo enseñaron. Y mi palabra lo dice. Y usted ya lo sabía. Si ya lo sabía, ¿por qué no cogió firmeza? ¿Por qué no maduró? ¿Por qué no se afirmó? Hoy en día, y tristemente en estas fechas de Navidad, estoy sorprendido como la gran mayoría de iglesias y pastores están negociando su fe con el mundo. La están negociando. Y hace 15 días nosotros hablamos de una enseñanza que se llamó la fe no se negocia. Se lo inventó el pastor Adrián de ninguna manera. Lo miramos por la palabra de Dios. Nuestra fe no puede estar sujeta a negociación.
Si usted prefiere irse a congraciarse con el mundo, con sus fiestas, con todo, pues vaya, hágalo, nadie se lo prohíbe, pero no diga que es cristiano. Porque el cristiano es seguidor de Cristo y su palabra. No seguidor de Cristo y su palabra el domingo y el resto de la semana seguidor del mundo y sus fiestas. Hay cristianos, perdón, Señor. que son cristianos de enero a noviembre. Cristianos de enero a noviembre y en diciembre se desaparecen de las iglesias. En enero vuelven y le piden En enero vuelven y piden perdón. ¿Ustedes creen que eso es agradable al Señor? Ahora, con esto juzgamos a los que... No. Pero a medida que nos... Ahora, muchos me dicen, por ejemplo, que ya tuvimos aquí una charla sobre eso y algunos hermanos me dicen, entonces, ¿qué hago? Le digo, no, hermano, pues es que la fe esto no se le impone a nadie. A nadie yo le puedo decir, es que usted tiene que hacer, no, porque es que yo no le puedo imponer su fe a nadie. Pero mi responsabilidad, amados hermanos, mi responsabilidad como hijo de Dios y como siervo suyo y como persona que está dirigiendo esta congregación es enseñarles a ustedes la palabra de Dios. Yo por miedo a que se me vayan los hermanos no me puedo poner a negociar mi fe o a ponerme con pañitos de agua tibia. Nosotros tenemos que hablar la palabra como es. Aquí ha habido hermanos que cuando terminan la reunión dicen, pastor, cuando usted estaba hablando yo quería salir corriendo a la iglesia. ¿Y por qué no se fue? Digo, porque entiendo que no es usted, entiendo que es la palabra. Y entiendo que tarde o temprano tendré que cambiar, no porque usted me lo diga, sino porque si yo quiero ser hijo de Dios, tendré que hacer las correcciones necesarias en mi vida. A diferencia de congregaciones donde a usted le imponen, es que si usted no lo hace, para el infierno. ¿Yo qué voy a saber si Dios lo tiene usted escogido para salvación o no? Yo no soy Dios, yo no doy salvación a nadie. ¿Cómo puedo juzgar la vida de otros? Hay hermanos que tristemente caen, como dicen por ahí, en pecado. Que esa frase no debería, no encajonar, porque todos nosotros vivimos en pecado diariamente. Todos pecamos de muchas maneras diariamente. Pero cuando hay personas que cometen pecados muy reconocidos entre la iglesia y fallan y son sometidos a estas cosas, los demás le caen a palo y lo condenan y lo echan al infierno. Dicen, no, ese hermano ya lo perdimos, se fue al mundo, mejor dicho, no somos, ya las puertas del infierno están abiertas para él. Y a muchos se les olvida que para este tipo de cosas el Señor dio una enseñanza llamada la parábola del hijo pródigo. ¿El hijo pródigo falló? ¿Sí o no? Sí. ¿Y dejó de ser hijo porque falló? No. ¿Su padre lo desheredó, lo sacó cuando él falló? ¿Cometió un error? Pero en ningún momento dejó de ser hijo. Que le costó y tuvo que pagar las consecuencias de su error. Pero el hijo pródigo demostró que a la larga se arrepintió de su pecado y volvió a su padre, pidió perdón y no quiso volver de la posición que tenía, sino al menos como uno de sus criados. Pero el padre lo estaba esperando y le devolvió toda su autoridad porque le dijo, es que usted, pase lo que pase, siempre va a ser mi hijo. Y hubo fiesta y entró el hermano, el religido, ¿no? Los hermanos religiosos. Pero ¿cómo es posible? Si ese pecó, hizo y deshizo y usted a mí nunca... Usted aquí tiene que hacerle fiesta todos los días, no lo hace. Dijo, alégrese de que él estaba muerto y ha vuelto a la vida. Pero muchas veces no nos alegramos de los hermanos que decimos otra vez, entre comillas, están caídos y se levantan, sino que empezamos a señalarlos. A este le caen encima. ¿Quién eres tú para juzgar? Dice el Señor Jesús en esta primer versículo. Porque con el juicio que tú juzgues, serás juzgado. Así que, hermanos, tengamos cuidado cuando tratemos de señalar a otros. Porque lo que estemos señalando a otros, dice la Escritura, no me lo inventé yo, ahí lo tienen ustedes en su Biblia, así seremos juzgados nosotros. Tú que miras la pajita que hay en el ojo de tu hermano, ay, es que es tan bueno mirar el pecadito del hermano de allá y allá. Y no te revisas la propia ¿qué? Ni siquiera dice montón, tajo, no. Dice la propia viga. ¿Qué es una viga? Mírala ahí. Te preocupado por una pajita y no revisa la viga que hay en su propio ojo. Hipócrita. Nos dice a todos, eso no es para unos en este. Hipócritas. Saquen primero la viga que hay en su propio ojo. Y ahí sí, después de que usted ya vea que es limpio y que realmente tiene autoridad para hablar de los demás, hágalo. Hágalo.
Pero no se vaya a señalar y a condenar, como muchos hacen. Porque la iglesia no estamos para señalar y condenar, sino para exhortarnos dentro del amor y el temor ¿de quién? Del Señor. ¿Se acuerdan la mujer adúltera? Pecó, falló, la iban a matar. Y cuando ya el Señor la libró de ese mal, se acerca y dice, ¿dónde estaban los que te condenaban? ¿Los que te qué? Condenaban. ¿Sabe qué significa condenar? Cuando ya le dicen, este va para el infierno. Los del pueblo ya estaban en su mentalidad diciendo, esta se va al infierno. Pero Jesús, ¿qué le dijo ahí en San Juan 8? Pues ni yo te condeno. Y el mismo Señor Jesús dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarme. Y si Cristo no vino a condenar, sino a traer un plan de salvación, ¿cómo la iglesia de Cristo se le ocurre empezar a condenar a los demás? Condenamos a tanta gente que hay en el mundo, borracha, perdida en tantas cosas, pero ¿qué sabemos nosotros cuál sea la voluntad de Dios con ellos? Muy probablemente muchos de ellos puedan llegar al Evangelio y probablemente los que digan hoy estar, en el día final ni siquiera estarán. Así que tengamos mucho cuidado, porque parte de la voluntad del Señor no es que nos juzguemos a los unos a los otros, sino que más bien nos exhortemos, nos apoyemos, nos animemos, nos consolemos y cada día, como una gran familia, procuremos el bienestar de los demás antes que el propio. Pero eso no pasa. Hoy en día en muchas iglesias se procura el bienestar de unos pocos, a los que se les llaman pastores y líderes, mientras que el resto de la iglesia mira a ver cómo mira a ver y soluciona sus problemas. Pero la Biblia no dice eso. Hechos, en el libro de Hechos, ustedes lo pueden estudiar, la Biblia dice que cuando llegaban las bendiciones, las ofrendas, lo que los hermanos traían, dicen, los ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles ¿qué hacían? Venga, échale, tome Juan usted para allá, tome Matías, porque Matías fue otro de los apóstoles, ¿no? Matías, tenga allá, para usted, para su casa, no. Repartamos esto aquí entre los 12, no. ¿Qué dice la Escritura? Ponían todo a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo distribuían entre los hermanos de toda la iglesia según la necesidad de cada uno, de manera que nadie tenía necesidad en medio de la iglesia. Nadie tenía necesidad. Y hace algunas predicaciones atrás, cuando hablábamos de la vida que agrada al Señor, yo le dije, ustedes saben cuántos hermanos dentro de su congregación tienen problemas, están enfermos, tienen necesidades de diferentes tipos. Siquiera se sabe el nombre real de cada uno de sus hermanos y de cada uno de los niños de la iglesia. Ay, no, pastor, ¿y es que usted cree que esa es tarea solamente mía? Si ellos, al igual que yo, todos somos ¿qué? Familia. Y como familia debemos amarnos, conocernos, apoyarnos y también exhortarnos. Porque nuestras mamás nos aman, nuestros padres nos aman, pero también nos deben corregir cuando es necesario. Pastor, Señor. para pagar los recibos de la casa. Es que a mi hermano Robert le pasó una vez que tenía lo de los recibos de la casa y a la hermana, sí. Y le dijo al pastor que en esa época tenían, le dijo, bueno, tengo plata, pero o pago los recibos de la casa o doy el 10. Y el pastor le dijo, no, hermana, de primero lo de la iglesia y el Señor proveerá para lo del servicio. Le pagará. Y eso es una total y vil mentira. Porque nosotros, mis amados hermanos, ya sabemos por la palabra de Dios que los diezmos para el cristianismo no son bíblicos. No son bíblicos. El que quiera darlos de buena voluntad los da. Pero los diezmos no son ni una obligación ni una imposición para los cristianos. Y eso ya lo hemos tratado en diferentes temas a través del grupo y de las enseñanzas. Y quien de ustedes quiera de pronto una aclaración de eso, ahorita vamos a tener un momento más allá, podemos hablar de eso. Con la Biblia en la mano. Porque cuando empecé hace un rato hablándoles, les dije que el apóstol Pablo claramente dijo que lo que él aprendió del Señor es que debe presentar como la palabra gratuitamente. ¿No me creen?
Vayan a 1 Corintios capítulo 9 y léalo ahí, porque muchos te hablan de Corintios donde dice, es que el que trabaja en el Evangelio viva del Evangelio, eso dice el pasaje, ¿cierto? Que los apóstoles, los ministros de Dios tienen derecho también de por lo menos. Aquí recogemos una ofrenda en alimentos para bendecir la vida de muchos hermanos y hermanas que a veces lo necesiten. Pero, y la Biblia dice que yo como pastor tengo derecho también, si necesito comer, también puedo sacar de esta canasta, claro que sí. Lo que yo no tengo derecho es abusar del derecho que tengo como hijo de Dios. Y entonces entró todo esto, y entonces yo cojo y me llevo la canasta, la vacío toda en mi casa y aquí la pongo porque... He escuchado de otras iglesias y hermanos que han ido a otras iglesias donde se hacen estas mismas actividades y se les pide, hermano, vamos a recoger un megamercado para hermano. Y resulta que al fin, cuando ya se recogió todo, no es que vamos a bendecir la vida del pastor, que tiene casa, carro, camioneta, hijos en la universidad y todo, y no tiene necesidad de nada. Y los hermanos que sí tienen necesidad de la iglesia siguen pidiéndole a Dios a ver quién se acuerda de ellos. Esto no es la voluntad de Dios y eso ciertamente no es iglesia del Señor. Porque la buena voluntad de Dios es que nos amemos los unos a los otros y nos preocupemos los unos a los otros y como dice el libro de Hechos, tengamos todas las cosas en común. Dice los que estamos en el discipulado, la declaración de Tertuliano a los líderes políticos de Roma, ¿no? Cuando estaban persiguiendo a la iglesia en el segundo siglo, Tertuliano, un gran líder del cristianismo, les hace una declaración a los ministros, a los políticos romanos, al emperador, y les hace una carta donde ellos dicen qué era la iglesia, qué se hacía en la iglesia, para qué era la iglesia, y que la iglesia nada los afectaba a ellos y a su política ni nada de eso, y les exigía a través de esa carta que no los persiguieran más, no los mataran más, y nos causó curiosidad a los que estuvimos ese día en la charla, que dice Tertuliano, y dice, y como los apóstoles nos enseñaron, tenemos todas las cosas en común, menos las esposas. Lo único que no tenían en común eran las esposas. Pero de resto mi casa es tu casa y si tú tienes necesidad, venga, ¿cómo te ayudamos? Y si ustedes se ponen a estudiar la Biblia, por todo el lado el Señor habló acerca de poder ayudar y estar pendiente de las necesidades de los demás. ¿Se está practicando esto realmente en el cristianismo? La verdad es que lo que yo he podido ver con mis propios ojos, no es así. ¿Y llamaremos a esto una voluntad santa, perfecta y agradable al Señor? De ninguna manera. Sigue diciendo la Escritura, mis amados hermanos. Versículo número 6, tremendo versículo. No le den a los perros, no le den lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y las despedacen. ¿A qué o a quiénes se refiere este versículo? No le den lo santo a los perros. Muchos dicen, no pierda tiempo con el del mundo, que no sé qué. No, señores. En el libro de Filipenses y en las epístolas paulinas, y aún el mismo apóstol Pedro en sus epístolas, hace mención de los falsos profetas, de los falsos pastores y de los falsos maestros. Y entre los títulos que le dan ahí, les dicen perros, les dicen mutiladores del cuerpo, les dicen mercenarios, les dicen mercaderes de la fe. Cuando Jesús dice, no le echen vuestras perlas o no le den lo santo a los perros, quiere decir, usted de ninguna manera se congracie o trate de darle todas aquellas cosas que pudiera hacerlo para la iglesia del Señor a aquellos que diciendo ser hijos de Dios, que diciendo son pastores, delante de Dios son perros, porque están matando la iglesia, porque están abusando de la iglesia, aprovechándose de la iglesia e hiriendo el corazón de los hermanos de la iglesia. No le den lo santo, no le den esas cosas buenas que ustedes tienen, no le den su vanagloria, su idolatría a hombres imperfectos. Porque hoy en las iglesias se adora más al pastor de una iglesia que al Señor. ¿Quién dijo que el pastor es más importante que la iglesia? El pastor tiene una enorme responsabilidad de hacer las cosas bien y de enseñar lo que es correcto. Pero el pastor de una congregación, al igual que cada uno de sus miembros, es hijo de Dios, oveja y miembro de la misma grey. El Señor, el verdadero pastor
gloria. El Rey de Reyes es nuestro Señor Jesús. A solamente a Él es la gloria y la honra eternamente y para siempre. A nadie más, mis amados hermanos. A nadie más se le debe dar gloria. Porque en el momento en que usted empieza a darle su gloria, a darle a empezar a elevar el ego del hombre, como dicen, al hombre, ¿sí? En ese momento, usted ha estado echando o le está echando las perlas a los cerdos, cambiando la gloria de Dios incorruptible por la gloria de hombres corruptibles. Pastor, esa palabra es muy dura. Sí, a Jesús se lo dijeron también. Oh Señor, dura es esta palabra. ¿Quién podrá resistirla? Así de sencillo, mis amados hermanos. Como familia nos debemos comportar dentro del amor y el respeto del Señor, procurando mirar por las necesidades de todos nosotros. Qué rico que nosotros pudiéramos llegar a hacer lo que realmente se hacía en la primera iglesia. En la primera iglesia, cada reunión se iba a ir a comer. Y mientras se comía, el pastor o los pastores o los apóstoles predicaban. ¿No me lo creen? Lean el libro de Hechos de los Apóstoles. Lean Hechos capítulo 6 o capítulo 7, donde habla de la elección de los 7 diáconos. ¿Para qué se eligieron los 7 diáconos? Para servir a las mesas. ¿Para servir a qué? Los hermanos. Para servir a las mesas. Porque los apóstoles predicaban y le servían la comida a los hermanos. Entonces dijo, no es necesario, no es justo que nosotros prediquemos y sirvamos a las mesas. Entonces eligieron a 7 diáconos, ¿cierto? Y ojo a esto, ayer lo hablaba con el hermano Noé. La niña está durmiendo. Dame un break, por favor. Ya lo hacíamos, tranquilo. Gloria sea al Señor. Y eligieron a 7, ayer lo hablamos con el hermano Noé, eligieron 7 diáconos que tenían 3 cualidades. 3 cualidades. La primera cualidad, varones de un reconocimiento, es decir, de un testimonio reconocido ¿por quién? Por toda la congregación. Es decir, que no se paró Pedro y Juan a decir, no, a mí me cae bien el hermano Javier, o no, como Robert es amigo mío, venga usted. No. Se eligieron 7 hombres que tuvieran un reconocimiento de toda la iglesia en su testimonio. Varones llenos de ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. Es decir, que fuesen usados por Dios. Y de sabiduría. Es decir, personas que conocían los fundamentos bíblicos, los fundamentos doctrinales. Y a estas personas les exigieron estos 3 requisitos, que la gran mayoría no alcanza a cumplir ni el primero, ¿cierto? Solamente para servir las mesas, ni siquiera para pararse al frente a predicar. Solo para servirle a sus amados hermanos. ¿Cuánta mayor responsabilidad, dedicación y exigencia demanda el que se para aquí a predicar? Y para eso está 1 Timoteo capítulo 3, requisitos del obispado, y está Tito capítulo 1, requisitos del obispado. Entre otras cosas que los requisitos bíblicos, no los que se montan allá en las iglesias. Es que para usted para ser líder tiene que traer 12 personas y luego a esas 12 multiplicarlas. Cuando tenga 144 ya usted es el pastor de la iglesia. ¿Cómo? O sea que soy pastor solo trayendo gente. En otras, no hermano, métase a un estudio aquí de discipulado nosotros con 1 año y como usted es mi amigo y me cae bien, entonces venga, yo lo voy aquí metiendo rápidamente. ¿Cómo? Tenemos que ser el amigo del pastor para poder llegar a ser líder rápidamente. Los requisitos bíblicos dicen, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer que tenga en sujeción a sus hijos. Se para a predicar, hermanos, que sus hijos hay que cuidarlos y no es capaz de controlar su propia familia. Que administre bien su casa, porque el que no administra su propia casa, ¿cómo gobernará o administrará la iglesia de Dios? Pero si en mi hogar o en mi casa la que manda es mi esposa, ya perdimos. Y ojo a esto, y que qué pena con las hermanas acá. Pero es que muchas mujeres en las casas no son ayuda idónea, sino son las que quieren llevar la batuta y así no es.
En el hogar, el hombre es el que debe mandar dentro de un orden de respeto. Muchos dicen, es que el Señor es machista. El Señor no es machista. Y se los voy a poner en el siguiente contexto. ¿De quién es la responsabilidad en un hogar de trabajar y proveer para la casa? ¿De nuestros hijos o de los padres? Pues se supone que el hombre, ¿no? ¿Quién tiene, hermana Mayuri, la responsabilidad en mi hogar? Adrián y yo. De pagar los arriendos, los servicios, de proveer para las necesidades de mi casa. ¿Esa responsabilidad la tiene mi hijo, Brian, o la tengo yo? Sí. ¿Y es un orden correcto? Sí, claro. Ah, bueno. Y si estamos de acuerdo con este orden, ¿por qué nos ponemos en desacuerdo con el orden que Dios establece para el hogar? ¿Quién tiene la responsabilidad de proveer en la casa? El varón. Ah, pero mi esposa entonces no puede trabajar. Pues si quiere trabaje y hágalo y ayúdense mutuamente. Pero la responsabilidad primaria es del varón. Y eso se enseña aquí, porque es lo que dice la Biblia. ¿Qué le dice Dios al hombre a través de su palabra con relación a la relación con sus esposas? ¿Que las trate mal? ¿Qué le dice? Ame a su esposa y como dice Pedro, y trátala como a vaso que más frágil. ¿Eso es machismo? Por eso se eligieron esos 7. Exacto. Pero ojo a esto, hermano. Es machista el Señor decirle al hombre, usted es el que tiene la responsabilidad de proveer para su casa y a su esposa hágame el favor y me la ama, me la cuida y me la trata bien como a vaso más frágil. ¿Eso es machismo? ¿Sabe cuándo nace el pensamiento de que Dios es machista? Desde el momento mismo en que la gente no lee la Biblia y se deja creer de cuentos religiosos y fanáticos de otras personas. Si leemos la Biblia entendemos cuál es la voluntad de Dios. Y a la mujer le dice, si tu esposo te ama y cumple como lo ordena la Escritura, entonces usted sujétese. No dice aguántese que la golpeen ni nada de eso. Dice, si él está sujeto a Dios y está haciendo su parte, entonces usted sujétese a su esposo. Pero ¿por qué muchos hogares dentro del cristianismo están tan disfuncionales? Porque es que el hombre le exige sujeción a la mujer, pero el hombre no está sometido a Cristo. Es que la Biblia dice que usted se tiene que sujetar a mí. Pero a él se le olvida que él debe cumplir primero con su Señor y con el Señor su parte, de amar, de proveer, de tratarlas con dignidad, para que ellas lo hagan. Mire, hermanos, si algo he aprendido yo por experiencia es que si yo honro y dignifico a mi esposa, yo no tengo que decirle que se sujete, ella lo hace solita. Pero si yo no soy o no aprendo a ser buen esposo y buen padre, no puedo demandarles a mis hijos y a mi esposa obediencia y sujeción. Y dentro de la iglesia cristiana hay un orden, y el orden es que el ministerio lo debe llevar el hombre, porque a la mujer no les es encomendada esta responsabilidad, porque la mujer no pueda, no, está claramente establecido que las mujeres pueden hacerlo. Y de hecho hay mujeres que servían en la iglesia. Pablo habla de diaconisas, de esta Priscila y Aquila. Priscila era la mujer y ayudaba mucho. Inclusive Priscila cogió al gran apologista Apolos, ¿no? Al gran defensor de la fe, y cuando lo escuchó por primera vez, y dicen que Apolos era un hombre con una sabiduría tremenda, y fue una mujer, Priscila, con su esposo Aquila, y lo llamaron y dijeron, venga hermanito, usted va bien en todo esto, y Priscila le dice, pero a usted le falta esto, y Priscila forma al que después se convirtió en uno de los mayores defensores de la fe en el primer siglo de la historia cristiana, y lo dice la Biblia. Está claramente establecido que una mujer puede hacer mucho en la iglesia y puede colaborar y puede también predicar y servir y cantar, claro que puede hacerlo, pero la mayordomía, la dirección de la congregación debe estar en cabeza de un varón. ¿Por qué? ¿Porque Dios menosprecia a la mujer? No, porque es que Dios no le dio esa responsabilidad a la mujer, se la dio al hombre. ¿Quién debe ser el sacerdote en la casa? ¿Quién debe ser el que lleve la parte espiritual en la casa? ¿La mujer o el hombre? El hombre. ¿Pero por qué lo llevan las mujeres? Porque los hombres están haciendo los locos con su responsabilidad. Y el día que presenten delante del Señor, el Señor le va primero que decir, venga, ¿y usted qué? No, pero mi esposa iba a la iglesia. No, ella bien, pero ¿usted qué? Usted tenía que ser la luz de ese hogar. Usted era el que tenía que llevar la dirección de ese hogar, no su esposa. De la misma manera en que yo no puedo ponerle a mis hijos las cargas que a mí me competen como padre.
Yo no puedo decirle a mi hija Dara, cuando mi hijo Brian se porte mal, no, Dara, repréndalo usted, corríjalo usted. No, porque Dara no es la mamá de Brian. Yo soy el padre de Brian y yo soy el que debo corregir. Yo no puedo darle o excluirme de mis funciones y entregárselas a los que no tienen esa responsabilidad. Y eso en ningún momento ni es ser autoritarios y mucho menos machistas. Solo que al igual como en este mundo, nuestras sociedades tienen reglas y estamentos y órdenes y unas reglas para podernos comportar como ciudadanos, como como sociedad, gracias. ¿Sí? Para comportarnos como sociedad hay unos órdenes, unos reglamentos para dirigirnos de la mejor manera. El Señor a través de su palabra, a nosotros su iglesia, nos da unos requerimientos, unas órdenes, unas reglas para que como hogar podamos funcionar de la mejor manera. ¿Quiénes están en contra de este pensamiento? Los que no les gusta sujetarse, los que quieren la gloria solo para ellos, los que se les olvidan que la obra es del Señor y no de ellos. Podremos llamar a este tipo de conductas algo santo y agradable y que esté sujeto a la voluntad del Señor. De ninguna manera, mis amados hermanos. Y no sé por qué terminé hablando de hogar si no era el tema, pero bueno. Sigue diciendo, mis amados hermanos. Permítame un momento que me salí el texto. Ahora dice, llaman el versículo 6. No le echen sus perlas a los cerdos. Hermano, no cometa el error de juntarse con ninguna persona que diciendo ser cristiano, como lo dice 1 Corintios 5, sea mentiroso, ladrón, avaro, idólatra, fornicario, adulterio. Dice la Biblia ahí, el apóstol Pablo hace una recomendación. Con el tal ni siquiera se juntan. No comen. ¿Qué hacen ustedes sabiendo que el tipo, el hombre o la mujer, hablan muy bonito de Dios, pero llevan una vida totalmente desordenada? ¿Qué hacen ustedes ahí con ellos hablándoles, diciéndole hermanos? Yo un día le dije a un pastor de aquí abajo, que uno de ustedes conocieron, y a un hermano de otra congregación, que hablaban de un muchacho por allá, que el hermano tal, y yo le dije, ¿ustedes por qué le dicen hermano a ese señor? Y el pastor me dijo, no, pero es que él viene a nuestra iglesia. Le dije, sí, pero todos los días se la pasa tomando, fumando, borracha, cae y lo matan por eso. Y ustedes diciéndole hermano. No se le puede decir hermano. De la misma manera en que no todo el que dice Señor, Señor es realmente hijo de Dios, de la misma manera nosotros no podemos estar diciendo hermanos a todo el mundo. Señora. Perdón, ¿puedo? Claro. O sea, el tema es no juzgar, ¿cierto? Sí. En el momento que usted está haciendo ese aporte, ¿no entramos en la parte de juzgar también? No, porque nosotros hablamos lo que dice la Biblia, no nuestra opinión personal. No, y si tú miras 1 Corintios capítulo 5, ahí dice un caso de inmoralidad juzgado. Exacto, sí. Ojo a esto, ¿sí me hace? Un caso de inmoralidad juzgado. Cuando la Biblia aquí, el Señor nos habla de no juzgar, es que muchas personas son muy olímpicas para ir a mirar la vida de los demás, pero no se mira su propia vida. Mientras que Pablo sí habla, y el Señor también habla, de que hay cosas que dentro de la iglesia se deben juzgar, y son aquellas cosas que se están haciendo dentro de la iglesia que no son bíblicas. En ese orden de ideas, nosotros sí tenemos toda la autoridad, no solamente yo, todos. Tenemos no solamente la responsabilidad, sino la obligación moral, como cristianos, de denunciar lo que no es correcto. Ahora, yo no estoy dando nombres en específico, pero estamos hablando de cosas que son claramente establecidas. Pablo dice en 1 Corintios 5 que no podemos llamarle hermano a ninguno que sea mentiroso, borracho, fornicario, nada de eso. No podemos, dice, con el tal ni siquiera se junten. Entonces era el apóstol Pablo elitista o clasista, solo por decirle a la iglesia, si eso es así, ni siquiera se junten con él. Porque igual no es algo, yo quedo claro. Compartiendo eso. Lo que pasa es que nosotros estamos sujetos a la palabra a denunciar la verdad. Y al denunciar la verdad de las cosas, innecesariamente tenemos que hablar de una realidad. Ahí dice, no juntes con yugo desigual. No se junten con yugo, no os unáis en yugo desigual. ¿Con los que? Incrédulos. Y oso para esa hermana Mayuri, que hay que decirlo. Muchos dentro del cristianismo, aunque van a la iglesia, aunque llevan no sé cuánto tiempo en la iglesia, son incrédulos. ¿Por qué? Porque aunque predican y hablan bonito y supuestamente Dios los usa y hacen milagros, no sé, bueno, tantas cosas, ¿sí? Realmente no son hijos de Dios.
Y el Señor les va a decir, y no yo, sino el Señor les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Y le dice, nunca los conocí. Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios, hice milagros. 20 años en el Evangelio, 40 no me importa, usted nunca fue mi hijo. Porque prefirió hacer el mal antes que lo que estaba sometido a la palabra de Señor. Cuando el Señor nos dice, no juzguen para que no sean juzgados, es a ese hecho de que muchos están más empecinados en buscar el pecado del hermano que en mirar su propia vida. Pero cuando vamos a los asuntos doctrinales, a los de la palabra, debemos estar en la disposición de denunciar lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Entonces qué dice que le entreguen incluso a Satanás? Sí, ahí mismo, en primera Corintios 5 inclusive dice que no junte con él y entréguenlo a Satanás. Porque es tan tremendo Sí, que es tan no se puede tremendo. dejar ahí. Ahora bien, pero en los asuntos que nos competen como iglesia, y sobre todo los que están ceñidos a la palabra, nosotros estamos en la responsabilidad de denunciarlo. ¿O usted por qué cree que mataron a Jesucristo y a los apóstoles? ¿Porque hablaron muy bonito? No, porque ellos dijeron no. Jesús se cansó, vea, usted ve, hay varias partes donde Jesús se cansó de decirles hipócritas, mentirosos a los fariseos y escribas. Él no le habló al pueblo. Él se fue y públicamente denunció a los líderes religiosos. A los doctores Los de la ley. exhibió públicamente. San Marcos capítulo 7, léanlo, ahí dice que él se paró porque a él lo estaban juzgando que porque sus apóstoles no se lavaron las manos, ¿cierto? Y no que comieron el pan, y dice que de una vez llegaron los fariseos y los escribas, los líderes religiosos del templo, y le dijeron, esos se van al infierno, están condenados, y él les dijo, hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque haciendo a un lado la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, le enseñan al pueblo como doctrina de Dios, mandamientos de hombres y tradiciones de hombres. Y usted lee ahí, y ahí les dice hipócritas. Y en Lucas también les dice hipócritas, mentirosos, y les dice para ustedes, arrepiéntanse porque si no el infierno ya está sobre ustedes. Y obvio, como él denunció a los líderes religiosos, pues fueron los mismos líderes religiosos los que lo mataron. ¿Quiénes persiguieron a los apóstoles? ¿Los mismos romanos? Fueron los mismos judíos los que persiguieron a los apóstoles y daban órdenes. ¿Quién persiguió al apóstol Pablo para que terminara en la cárcel? Los mismos judíos, los mismos líderes religiosos. Porque cuando nosotros denunciamos la verdad por la palabra de Dios, obviamente esto no le va a gustar a los que están usando el evangelio como una manera de abusar de las personas o de generar ganancias deshonestas, como lo dice la Escritura. En ese orden no estamos juzgando, sino haciendo una denuncia. Cuando Pablo les enseñaba a los del Dios no conocido y le estaba dañando el negocio. Claro, al Dios no conocido, exacto. Ahora bien, sigamos un poquito más adelante y dice la Escritura así. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cierto? Y hace la mención de que a uno se les da, que si nuestro hijo nos pide pescado, no le vamos a dar una serpiente, o si nos piden pan, no le vamos a dar una piedra. Y dice la Escritura, y me sorprende ahí, dice, y si ustedes, refiriéndose a nosotros, siendo que buenas personas, malo. ¿Se equivocó el Señor al decir eso? Porque realmente, hermanos, si no fuera por la gloria de Dios que habita en nuestros corazones, ¿quién sabe qué locuras estaríamos haciendo? Pero si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, hacer buenas cosas por sus hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre, versículo 11, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que las pidan? Así que todas las cosas que ustedes quieran que otras personas hagan con ustedes, háganlas ustedes con ellos. ¿Ustedes quieren que los demás los traten bien? Entonces, ¿qué debe hacer usted? Escúchenme en esto, por favor. ¿Ustedes quieren que los demás los traten bien? ¿Qué debemos hacer? Tratarlos bien. ¿Usted quiere que la gente del común, su familia, lo respete a usted? ¿Qué debe hacer usted? ¿Respetar? ¿Yo cómo le voy a exigir respeto a los demás si yo no respeto a nadie? ¿Yo cómo le voy a pedir amor a otras personas si yo no doy amor? ¿Cómo les voy a decir a ustedes, hermanos, vamos a procurar la coinonía, la unidad familiar, si yo me creo más que ustedes y sola y nadie puede estar alrededor mío? Y créame, y ahí sí que pena, y hago esa denuncia, porque lo he visto. En la casa de muchos pastores solo entran ciertas personas, porque el resto de la iglesia no es digna. Ni siquiera en la casa,
Ni siquiera la congregación. en la iglesia muchas veces. Hoy entró una abuelita, ¿cierto, hermano Javier? Entró una abuelita y me dijo, pastor, no me dijo pastor, me dijo, buenas, ¿a qué horas empieza aquí? Y yo, ¿a qué horas hablé? No, a las 10, ¿por qué? Me dijo, lo de la iglesia. Y dijo, sí, aquí a las 10. Me dijo, ¿será que yo puedo venir? Yo le dije, claro, mami, la iglesia es para todos. Y me dijo, ay, tan bueno, y saliste bueno. ¿Sí? Pero hay momentos en los que entran las personas y que porque vienen de cierta manera, oíste, no tienen un pensamiento diferente al de uno. Entonces, no, a ese no entre, y si entra por allá, que de pronto me contamina la iglesia. ¿Quién dijo eso, hermanos? Por eso se ven más fácil cuando tuve plata al otro lado me recibieron bien. Aquí me conocieron, pero no me recibió bien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Si por el contrario, yo debo procurar ser luz para que todo el que llegue a la iglesia y aún con los que yo me trate en mi vida diaria, en mi trabajo, en mi casa, en mis relaciones personales, puedan ver la luz de Dios, puedan ver que realmente hay un Dios amoroso. ¿Cómo pueden ellos entender que hay un Dios amoroso en un mundo de tanta maldad cuando tratan con personas como nosotros? Igual dice un cántico que dice, Cristo es de todos, del negro, del flaco, del que sea. Amén, así es, Cristo es de todos y para todos. Así que todas las cosas que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, así también háganlas ustedes con ellos. Porque esto es la ley y por los profetas. Y sigue diciendo, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por ella, ¿qué dice la Escritura? Entran. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Mis amados hermanos, no es fácil servir al Señor, eso es una realidad. Ser cristiano no es fácil. Yo creo que, y personalmente lo digo, creo que ser cristiano es una de las cosas más difíciles a las que cualquier ser humano se puede someter. Porque si usted se va con las corrientes del mundo, los pensamientos del mundo, usted generalmente es aceptado por todos, ¿cierto? Que usted quiere no ser hombre y quiere ser mujer, entonces medio mundo lo va a aceptar así, porque es el pensamiento del hombre. Que usted no cree en Dios, que porque a usted le parece que no, vaya y piense que casi todo el mundo piensa de la misma manera. Que porque usted no quiere, usted quiere no someterse allá a lo que dice la Biblia, sino quiere vivir su vida alegre, emborrachándose, parrandeándose, bailando, como dicen por ahí, perrea, mami, perrea hasta las 6 de la mañana. Y le aseguro que medio planeta va a ser su amigo, porque van en el mismo pensamiento. Pero usted diga, soy cristiano. Y más diga, soy un cristiano que procura hacer lo que dice la Biblia. ¿Ah? Antichévere, religioso, ay no, con ese no me junta. Lo señalan, ojo a esto, mi vecino puede estar matando a otro, ay sí, pues un problema que tenía. Pero a mí, me ven por ahí peleando, discutiendo, ay, y dice el pastor. Y dice que cristiano. En mi propia casa, uno entra y dice algo, y usted me pone el pastor de la iglesia. Uy, ¿cómo se para a predicar allá así? Y uno... Yo creo que no hay nada más difícil que ser cristiano. Pero les aseguro una cosa, mis amados hermanos. No hay nada más precioso que servirle a Dios. Amén. Con todo nuestro corazón. Él es el camino, la verdad y la vida, y a su nombre sea la gloria por todos los días. No hay otro camino, mis amados. Y si usted no cree, vaya y busque otro camino y no va a encontrar. Porque solo Cristo nos da la vida eterna. Nos da paz verdadera. Nos da la seguridad. Y nos presenta un evangelio que es claro, que es sano. Y que es lo mejor del mundo. Camino no hay, pastor. Hay trochas y nos volteamos y nos toca... Hay trochas y nos volteamos. El único camino es Jesucristo. Camino la verdad bien. Terminamos de la siguiente manera, mis amados hermanos. Les pido perdón que nos fuimos un poquito del tiempo. Versículo 15. Guárdense de quienes, de los falsos profetas. Guárdense de todas estas personas que te hablan muy bonito, que hasta están en los púlpitos. Esto, hermanos, es una realidad. En el libro de Tesalonicenses, en el 2 de Tesalonicenses capítulo 2, cuando Pablo habla de la manifestación del anticristo, dice que Cristo no puede venir sin que antes sucedan ciertas cosas. Y lo primero que dice, Cristo no se va a manifestar al mundo cuando habla de su segunda venida, ¿no? ¿Sí? Hasta que no se levante la ¿qué?
La apostasía. Y la apostasía no se levanta en otras religiones. La apostasía nace en medio de la misma iglesia. ¿Qué es la apostasía? La palabra apostasía es un término griego que significa caer de la fe o negar la fe. Es decir, que cuando yo hable de Dios, con mis declaraciones, con lo que yo diga, estoy negando lo que la Biblia dice. Y eso lo estamos viendo por todo lado. Hoy en día decretan, hoy en día profetizan, hoy en día, mejor dicho, hablan de dinero, hoy en día sacan demonios, van a hacer una cantidad de cosas fuera del orden realmente bíblico. Hoy hay apóstoles, y yo le digo a esos apóstoles, venga, y una pregunta capciosa, ¿no? Yo leí la Biblia ya en Apocalipsis, dice que cuando venga la acción celestial, Apocalipsis 21 y 22, ¿cierto? Cuando venga nuevamente la acción celestial a la tierra, no a esta, sino a la nueva tierra, ¿no? Dice que ella va a estar cimentada sobre 12 columnas. ¿Que va a tener cuántas columnas? 12. Si no me lo cree, vaya allá, Apocalipsis 21 y 22 y lean. Y dice que en cada una de esas columnas va a estar escrito el nombre de los 12 apóstoles. Es decir, que no hay más apóstoles. En toda la historia de la iglesia a través de 2000 años, ninguno de los grandes líderes o reformadores de la fe se atrevió a llamarse apóstol o profeta. El apostolado y la profecía es una corriente doctrinal humana que apareció en los años 1994 y tomó fuerza en el año 2000, cuando por allá una señora le dijo a un hombre que él iba a ser el que iba a iniciar con la profecía, y el hombre con el ministerio apostólico profético, y el hombre formó un club. Ojo a esto. Formó un club de membresía donde los que querían ser apóstoles y profetas tenían que pagar cierta cantidad de dinero en dólares y habían programas. El plan bronce, el plan plata, el plan oro, el plan platino y el plan premium, cual no sé qué oferta televisiva. Y dependiendo de lo que usted pagara, así mismo lo nombraba. Y mira a dónde nos ha llevado esos pensamientos de apostolado y profecía. En que medio planeta, en que medio mundo cristiano esté yéndose por un camino totalmente errado y creyendo más en hombres que en Dios. Por eso dice, guárdense de los falsos profetas, que sí, ellos vienen vestidos con ustedes como ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. No me lo inventé yo, ahí lo dice la Biblia. ¿Cómo los conocen? Pero yo ¿cómo hago, hermano, para saber si este es? Por sus frutos los conoceréis. Por sus obras. Si él es un árbol bueno, no puede dar malos frutos. Pero si es un árbol malo, no puede dar buenos frutos. Todo árbol bueno da ¿qué? Buenos frutos. Y todo árbol malo da malos frutos. Es ahí cuando entra la responsabilidad, como dice Primera de Juan capítulo 4, de que nosotros debemos aprender a discernir. Primera de Juan capítulo 4 dice que debemos aprender a discernir los espíritus porque no todos son de Dios. Debemos aprender a clasificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios para estar sanos en nuestra fe. Y dice así, versículos 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en donde? En el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, es decir, predicamos la palabra, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y yo tendré que declararles en aquel día, yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Sabemos realmente cuál es la voluntad del Señor en cada tema? Es imposible, como lo dije al inicio, hacer la voluntad de Dios si no conocemos la palabra, si la palabra no mora en nuestros corazones, si no la ponemos por obra y práctica en nuestras vidas. Es imposible cumplir la voluntad de Dios. Y como se lo dije hace 15 días, hermanos, no negociemos nuestra fe. Les insto, les invito, les animo a que empiecen a desarrollar en su vida una fe sana, basada en lo que dicen las Escrituras y no en lo que tristemente muchos hombres mentirosos están hoy en día enseñando. Y cuando usted vea que alguien procura predicarle, enseñarle o compartir con usted una fe sana, con ese asóciese con los humildes,
Porque a los altivos, el Señor dice, mira de lejos. Amén. Le voy a invitar que se coloque sobre sus pies.